Bueno, Ernesto, un orgullo tenerte con nosotros en Comodoro Rivadavia y te doy la palabra. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu presentación, tus palabras, gracias por haberme invitado a participar de este evento tan importante ahí de Comodoro Rivadavia. Y bueno, vamos a los bifes, como decimos, porque tenemos poco tiempo para hablar un tema que creo que es muy interesante para todos. Yo espero que seguramente en la audiencia, en la vasta audiencia de esta expo, debe haber muchos empresarios familiares, ya que ellos representan la mayoría del tejido empresarial de nuestro país y en general en todo el mundo. Tengan en cuenta que las empresas familiares en el mundo occidental representan entre el 80 y el 90% del tejido empresarial de un país. Entonces, vamos a hacer esta charla como un recuento, vamos a definir lo que es la empresa familiar para que consensuemos y sepamos de lo que estamos hablando, vamos a enmarcar el tema de la incorporación de los hijos a la empresa familiar, vamos a describir ese proceso de sucesión que es donde se inserta el ingreso de la siguiente generación de los hijos, vamos a hablar de algunos requisitos, condiciones, actitudes y retos, y les voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, dicho esta a modo de introducción y de guía, vamos a establecer y poner de acuerdo qué es una empresa familiar. ¿Cuándo estamos ante una empresa familiar? Bueno, tiene tres elementos, se ha discutido, cada maestro tiene su propia definición, yo tengo la mía, pero lo importante son los elementos que identifican a una empresa familiar. Una es el control de la empresa por parte de una o varias familias, de acuerdo a la generación en que se encuentren. Entonces, el control se ejerce a través de la propiedad, y la propiedad puede ser el 100% o menos. En las grandes empresas familiares el control está con un porcentaje a lo mejor mínimo, como puede ser, qué sé yo, el Banco Santander, que es una empresa familiar controlada por la familia Botín, donde la familia Botín tiene algo poco más del 20 y pico % de las acciones, pero tiene acciones con más votos, con lo cual le da el poder de controlar la empresa a través del Consejo de Administración o directorio, como llamamos acá. Entonces, ese es el control que tiene que tener una o más familias. El segundo elemento que tipifica una empresa familiar es la participación de miembros de la familia en la gestión o el gobierno. Acá gestión vendría a ser el gerenciamiento y gobierno es en el directorio. Las grandes empresas, por ahí muchas de estas grandes empresas familiares no tienen miembros de la familia en la gestión, sino que están en los directorios. Y el tercer elemento es la voluntad o intención de continuidad. Y acá este es el punto, el marco donde nos linkea el ingreso de la siguiente generación de nuestros hijos a la empresa familiar. Tiene que ver con esta continuidad. O sea, si no hay en el empresario fundador esa intención de que la empresa continúe en manos de su familia, en sus hijos, entonces si no hay eso, no se da la tipificación de una empresa familiar. O sea, esta intención de continuidad es lo que identifica a la empresa familiar. Por supuesto, en manos de la familia, porque toda empresa no familiar también tiene una voluntad e intención de continuidad. Pero acá la característica está en la generación, o sea, en los miembros de la familia. Y acá, por eso, vamos a dar el marco, voy a hacer una breve referencia a qué es este tema del proceso de sucesión, que son los desafíos que caracterizan a todas las empresas familiares, más allá de su tamaño, son conocidos. Y como son conocidos, son previsibles. Y como son previsibles, nos podemos preparar para afrontar esos desafíos específicos, que básicamente son, el más grande es el desafío de la continuidad, esto que tipifica a la empresa familiar. Y para poner una imagen para que nos entendamos y simplificar esto, imagínense la carrera de postas 4x4 que se corre en las Olimpiadas, en la época mía se corría en los colegios, algunos de ustedes a lo mejor lo hicieron, atletismo, que es esa pista de atletismo donde cada corredor corre una vuelta, por ejemplo, posta 4x400. Entonces, bueno, y el testigo, que es ese cañito que está puesto en la imagen, vendría a ser la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esta continuidad cuando se pasa la empresa de una generación a otra, ¿no? Entonces, eso es la continuidad. Y esto es un proceso de sucesión que llamamos, no es un hecho. A veces la sucesión se da de manera imprevista. Por ejemplo, cuando fallece alguien, o el fundador fallece y de golpe, digamos, la empresa, digamos, se queda sin su líder. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante, para poder
poder superar esto y que no se transforme en el talón de Aquiles. Este señor que está acá es el señor Aquiles, no sé si habrán escuchado el famoso talón de Aquiles. Bueno, el proceso de sucesión es el talón de Aquiles de las empresas familiares. Cuando pasan en esta etapa de pasar de una generación a la otra es cuando más riesgo tiene de fracasar. Mientras está el fundador o cuando está consolidada la segunda generación, entonces no hay problema. Pero entonces hay que ser conscientes de que es una etapa de alto riesgo, por lo cual hay que planificar y hay que prepararse. ¿Y cuáles son las características? Bueno, el primero es natural, porque tiene que ver con la vida de las personas, la vida de la familia, la vida de la empresa, los ciclos de los negocios, todo. Entonces, de lo único que podemos estar seguros nosotros es en este mundo de que algún día nos vamos a ir de acá, porque no somos eternos. Entonces, es algo natural de que nos vamos a ir, y entonces, aunque parezca increíble, la mayoría de la gente no piensa, bueno, no es increíble, no podríamos estar viviendo pensando en la muerte todo el tiempo, pero uno como empresario tiene que ser consciente de que no va a vivir eternamente, aunque no se dé cuenta. Entonces hay que preparar a ese proceso de continuidad, hay que prepararlo. Entonces es natural, también es gradual, no se produce de un día para otro, lleva tiempo, entonces hay que preparar, y vamos a ver, y acá tiene que ver con la preparación de la siguiente generación, y tiene que ver con el ingreso. Entonces, ¿cómo hacemos para que se vaya haciendo ese proceso de manera gradual? Y es complejo, también decimos que es complejo porque tiene aspectos familiares y aspectos empresariales. Ese es el gran combo, el gran desafío de las empresas, de los empresarios y las familias empresarias, es poder equilibrar y compatibilizar esos dos mundos, el mundo de la familia y el mundo de la empresa. Es como el combo de McDonald's que vienen las papas fritas y la hamburguesa, ¿no? Y la coca, viene todo junto. Entonces es el combo de la empresa familiar, familia y empresa. Entonces, ¿cómo tenemos que equilibrar esos dos mundos, que son muy distintos? Entonces, todo esto nos lleva a describir qué es este proceso de sucesión, qué aspectos tiene. Entonces vamos a ver, hay un plan de sucesión que estamos hablando para hacer viable la continuidad, que tiene que ver con preparar a los sucesores. O sea, si queremos que esto es, imagínense ustedes un ejemplo de un auto. Tenemos un auto de alta gama y tenemos un hijo adolescente, ¿no? Entonces le enseñamos a manejar. Pero ustedes le van a dar el auto de alta gama que tienen a su hijo que recién acaba, está aprendiendo a manejar. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Uno le enseña a manejar y poco a poco le va alargando el auto y va teniendo, digamos, hasta que incluso sale con él, va al lado, lo controla, y hasta que no ve que está preparado, no le entrega el auto, no le prestás el auto solo de por sí, porque haya sacado el registro, de ninguna manera. Entonces, preparar a los sucesores es un proceso. Otra cosa que hay que preparar es a los que van a ser sucedidos, que no es, yo acá pongo preparar el retiro, pero en realidad yo no digo que se tienen que retirar, sino que tienen que cambiar de roles, ¿no? Y finalmente este proceso tiene que haber que planificar la sucesión en la gestión, en el gobierno y en la propiedad. Son tres aspectos que el proceso de sucesión se termina cuando se agotan estas tres líneas del proceso. Después, por otra parte, está el plan estratégico, que el plan estratégico tiene que ver con preparar la empresa para el futuro. Porque una cosa es cuando nosotros, el fundador dirige la empresa, que tiene su impronta, su estilo, y muy personalista muchas veces, a medida que va creciendo se va institucionalizando, pero las empresas están acostumbradas, son muy dependientes del fundador. Entonces hay que preparar a la empresa y también hay que preparar a la organización, o sea, a la dirección, a los gerentes, a la estructura, porque incluso si no podemos tener conspiradores dentro de la sucesión. Por ejemplo, es típico de los fundadores que tienen un hombre de confianza o más de uno que los acompañan y que han sido como un colaborador estrecho del crecimiento de la empresa, y se puede ver amenazado cuando vienen los hijos a ocupar el lugar de los padres. Entonces se convierten muchas veces en lo que nosotros llamamos conspiradores de estos procesos. Y por último tenemos el plan familiar, que acá tenemos que preparar a la familia también para el proceso de sucesión. Y preparar a la familia es establecer ciertas reglas, es formar a los miembros de la familia en cuanto a qué significa ser una familia empresaria, o sea, que la familia tenga una empresa. ¿Qué significa? Porque eso son responsabilidades y derechos. Responsabilidades en el sentido que uno tiene una empresa que da fuentes de trabajo, que genera riqueza,
y que hay que cuidarla y hay que desarrollarla, porque si la empresa le va mal a mucha gente. Entonces hay que educar, y hay que educar a la familia y formarla en qué significa tener una empresa familiar, qué significa ser accionista, qué significa ser socio o accionista, qué significa ser gerente, qué significa ser director. Son cosas que hay que establecer y formar, y después establecer reglas, que es cómo se va a relacionar y cómo va a participar, cómo pueden participar los miembros de la familia en la empresa familiar. Y estos temas, entonces, tanto preparar a los sucesores como preparar a la familia, son los que están relacionados con el ingreso de los miembros a la empresa familiar. Entonces, por eso he hecho esta pequeña introducción como para ubicarnos en dónde estamos. Y el ingreso de la siguiente generación, lo primero que debemos preguntarlo como empresarios es si va a ser un derecho o una oportunidad. Porque si es un derecho, quiere decir que los miembros, nuestros hijos, que pueden ingresar si con solo hecho de decir quiero ingresar a la empresa, entonces tengo que generarle un lugar y tengo que generarle una posibilidad de que ingrese a la empresa. Vamos a hablar de manera sencilla, vamos a hablar de trabajo. En realidad uno puede ingresar, puede relacionarse con la empresa de distintas maneras. Pero digamos, esa sería, si creemos que es un derecho. Muchas empresas familiares se fundan y se desarrollan porque el fundador dice, no, yo creo la empresa para darle trabajo a mis hijos, para darle sustento económico a mi familia. Esto está muy bien al principio cuando son empresas pequeñas, pero a medida que crecen y se desarrollan, digamos, deja de ser el sentido, porque bueno, si lo ponemos como un derecho, se corre el riesgo de que se incorporen miembros de la familia que no suman mucho a la empresa o que no tienen las capacidades, experiencia o cualidades necesarias para los roles que tienen que desempeñar. Y esto es una de las trampas de las empresas familiares, que es confundir el hecho de ser propietario con el tener la capacidad de dirigir. Entonces, esto es una de las trampas que existen en las empresas familiares. Por eso es importante el tema de formación de los hijos. Y la otra es que consideremos a la empresa familiar como una oportunidad para los hijos. Y esta es la opción más recomendable para cuando estamos hablando de ingresar a trabajar en la empresa e incorporarse activamente en la empresa. ¿Por qué? Porque esto significa que hay ciertos requisitos o hay ciertas condiciones. Entonces, no solamente los hijos van a incorporarse si se cumplen ciertos requisitos, si la empresa de alguna manera necesita y es bueno el aporte de estos miembros de la familia. Sin embargo, existe una hipótesis que si no hacemos nada, los miembros de la familia van a ingresar a la empresa familiar por derecho, y es el tema de la propiedad. Si nosotros no hacemos nada, incluso si tenemos hijos que se dedican absolutamente a otra cosa, si heredan el día de mañana la empresa, van a ser socios o accionistas. Y eso lo van a hacer por derecho. Pero también en este caso es importante que a los miembros de la familia se los eduque y se los forme sobre las responsabilidades y los derechos que importa esa tenencia de la propiedad, formar parte de la propiedad de una empresa. Entonces, existe también la posibilidad de que sea un derecho, pero solamente cuando es para accionistas o herederos. Otra cosa, aspecto que para mí es muy importante con el ingreso a las empresas de la siguiente generación, y uso esta imagen de la pecera, es que tienen que saber de que cualquier miembro de la familia que esté pensando en incorporarse a la empresa va a ser como este pececito. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando en una empresa entra el hijo del fundador o alguno de los hijos, todo el mundo lo está examinando, lo está mirando todo el tiempo y no tiene dónde esconderse. O sea, lo ven desde el día que entra, cómo viene vestido, cómo saluda, cómo se comporta, cómo se relaciona con los miembros de la empresa, si es educado, cuánto trabaja, cuántas vacaciones todas, si cumple el horario, o sea, todo. Es como ponerse en una pecera. Y esto es importante que los hijos sepan que se exponen a esto, porque es todo un desafío. Porque puede ser que nuestros hijos no sean excepcionalmente buenos, no todos son bárbaros, pero sí es importante que tengan esta actitud, la actitud de saber de que deben dar lo mejor de sí, porque si no son un muy mal ejemplo en la empresa. O sea, si se van a incorporar a la empresa, deben incorporarse con una actitud, que ya vamos a ver algunas características, que es para que traten de ser, que tengan la actitud de ser ejemplares en lo que hacen, porque si no afecta al prestigio y al funcionamiento de la empresa, como por ejemplo, si yo tengo un sucesor que no es muy capaz,
y el fundador lo ve como heredero y líder de la empresa, digamos, los gerentes o el resto del personal clave de la empresa no lo ve con uña de guitarrero, ¿qué van a hacer? Se van a ir. Entonces, si nosotros ponemos un miembro de la familia mediocre, todo personal bueno se va, porque no va a querer seguir a merced de alguien que no le reconoce un liderazgo y una autoridad. Y ese liderazgo y autoridad la siguiente generación se lo genera actuando bien, estando formado y preparado para conducir y liderar la empresa. Entonces acá, este es un pequeño grafiquito que vemos cuál es la evolución de la familia en la empresa familiar. Aquí tenemos una primera etapa que es cuando ingresan, otra es cuando trabajan juntos y la otra es la entrega del liderazgo, el retiro o el cambio de roles. Y nosotros acá estamos hablando esta charla sobre el ingreso a la empresa familiar, que es la primera etapa, pero también lo más importante es la segunda etapa, que es trabajando juntos. Y esta segunda etapa está condicionada con la primera, porque si hacemos mal el ingreso, seguramente vamos a tener problemas con esta segunda etapa, que es la que en el tiempo más tiempo lleva. O sea, hoy la convivencia de generaciones en la empresa familiar se va extendiendo, y es más, ya estamos trabajando con casos donde hay 3 generaciones de la familia trabajando o participando en la empresa familiar, con lo cual le agrega una complejidad adicional. Entonces, para esto debemos establecer ciertas reglas o ciertas condiciones para que tanto el ingreso como el funcionamiento se haga, no sea conflictivo. Bien. ¿Por qué quieren ingresar los miembros de la siguiente generación a la empresa familiar? Y esto también es importante que se tenga claro, ¿no? O sea, por lo menos hacerse, esto es un ejemplo teórico, digamos, en la realidad no se da un muestreo tan absoluto, es una mezcla, pero sí que los miembros de la familia entiendan que estas son más o menos las pautas, ¿no? Entonces tenemos, primero los que quieren entrar. ¿Y quiénes son los que quieren entrar? Son aquellos que a lo mejor tienen lo que nosotros llamamos la propiedad emocional, o sea, piensen que los hijos de ustedes, desde que nacieron, si es que generalmente se da desde que nacen, ya el padre tiene una empresa, a lo mejor pequeña, una cosita pequeña, pero es como que la identidad del miembro de la familia inconscientemente está vinculado a la empresa. Entonces su personalidad, su identidad, aunque no sea a nivel consciente, está vinculado a la empresa. Entonces genera lo que nosotros llamamos la propiedad emocional, que es ese corazoncito con la empresa. Y eso viene por el reflejo de lo que escucha incluso en la casa muchas veces, que la mayoría de los empresarios en la casa cuentan cosas de la empresa, lo ven al padre o a la madre que viven por la empresa, que toda su actividad en la empresa, que dedican mucho tiempo, entonces van adquiriendo por ósmosis, para decirlo de alguna manera, un conocimiento de la empresa. Y eso les genera un cariño, ¿no? Por carácter transitivo, si el padre le pone mucho amor a la empresa y eso se traslada. Entonces, los que quieren son aquellos que realmente tienen como una vocación, que les gusta el tema de la empresa, que la conocen, que les interesa continuar. Estos serían lo óptimo, ¿no? O sea, porque lo primero que tenemos que considerar si un hijo se quiere incorporar a la empresa es hacerle la pregunta, realmente ¿por qué querés ingresar a la empresa? Y acá este es un poco la grilla que les quiero mostrar, para que ustedes identifiquen y que los hijos identifiquen por qué quieren ingresar. Los segundos son los que sienten que deben entrar a la empresa. Y esto es como una obligación más moral, por ahí no tan enloquecidos con la empresa, pero claro, es algo, una empresa es un legado que inició nuestro padre, y entonces hay que conservarlo, es como un compromiso moral, ¿no? Entonces, vendría a ser el segundo grado, digamos, que es bueno, y esto le va a generar una buena actitud. Después están los que tienen, y los que tienen son aquellos que no tanto está por el tema moral, sino más por el patrimonial, ¿no? O sea, bueno, no, tenemos que cuidar porque es el patrimonio, de esto vivimos, esta es la empresa que económicamente nos sostiene, entonces acá el que tienen es más bien un aspecto más patrimonial o económico. Entonces, obviamente, cuando pasamos a este nivel, ya está muy bien si tenemos el producto. ¿Qué va a pasar cuando las cosas no estén bien, ¿no? O sea, si económicamente las empresas les van bien y tienen años buenos y años malos, el mercado baja, circunstancias cambian, miren la crisis del COVID. Entonces, necesitamos que los miembros de la familia estén comprometidos con la empresa si van a liderarla y van a participar de ella. Entonces,
Si es solo los que tienen, digamos, es un caso como para tener en cuenta. Y por último, están los que necesitan. ¿Y estos cuáles son los que necesitan? Y son los que no pueden conseguir trabajo en otro lado. O sea, solamente, yo uso así a lo mejor muy bestia, digo, los que hay personas que solo sirven para jugar con tierra, entonces claro, en la empresa no lo toma nadie en ningún lado, salvo en la empresa familiar. Y esto es un riesgo, ¿no? Porque si incorporamos miembros de la familia a la empresa familiar que no, digamos, no tienen las condiciones y las cualidades como para poder desempeñarse, estamos en un problema, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco... vamos a ver entonces cuál es el ingreso, cuáles son las características del ingreso a la empresa familiar. Ernesto, Sí. te interrumpo 2 segundos para avisarte que ya van 20 minutos de disertación. Muchísimas Continúa. gracias. De nada. Muchas gracias. Ya estoy terminando. No, las características, ¿cuáles son las características que se dan cuando se ingresan los hijos a la empresa familiar? Y bueno, generalmente los padres están entre 45 y 55 años, y los hijos entre 17 y 25, o sea, cuando salen del colegio y no estudian y se van a la empresa, o cuando terminan la universidad o mientras van estudiando, esa es, digamos, la característica. ¿Y cuál es el reto en este ingreso? Y bueno, lo primero es, respecto a los hijos que están en la transición a la edad madura, ¿no? Son adolescentes, están con cambios, no tienen las cosas claras, están desarrollándose, están madurando. Otro reto es la formación profesional, o sea, ¿qué formación profesional están teniendo? O sea, ¿qué puede, un hijo se educa, quiere estudiar medicina y yo tengo una empresa de tecnología? Si sabe que, bueno, seguramente ahí no va a poder venir a trabajar. Pero sí puede ser, que hemos tenido casos, que a lo mejor que la empresa es muy importante, económicamente es rentable, puede ganar mucha plata, que como médico no, entonces deja la medicina y deja su vocación para estar en la empresa y a lo mejor después en el futuro es un frustrado, porque lo económico no es todo lo económico. Entonces, el tema de la formación profesional de los hijos es importante. Y como padres, también en este sentido hay que tener cierta objetividad y poder identificar cuáles son las capacidades de los hijos. Entonces, también después podemos hablar entonces yo dije que había una oportunidad, que debería ser una oportunidad, y al ser oportunidad entonces quiere decir que tenemos que poner ciertos requisitos. ¿Qué se recomienda? Poner ciertos requisitos para el ingreso de los hijos. Y esos requisitos están referidos básicamente a la formación. Formación, digamos, de conocimientos, ¿no? Académicos, universitarios, licenciados, diplomaturas, estudios técnicos, lo que sea, algún tipo de formación. Lo segundo es, cada empresa obviamente de acuerdo a sus características puede poner el nivel, mientras más alto sea el listón, mejor preparados van a estar los miembros de la familia. Lo otro es establecer roles y responsabilidades. Una trampa que cometen muchos empresarios familiares es que ingresa el miembro de la familia sin ningún rol ni responsabilidad, sino que venía acá y mirá lo que hago, ¿no? O entran sin ningún rol, entonces entra un miembro de la familia y anda boyando sin ninguna responsabilidad, sin ningún rol, picotea, va teniendo cosas y eso no es bueno ni para la empresa, ni es bueno para el padre y es muy malo para el hijo. Entonces, si incorporamos a un miembro de la familia, tiene que haber roles y responsabilidades, las que sean. Si va a ser el encargado de limpiar el depósito, que sea el encargado de limpiar el depósito. Si va a ser el jefe de contabilidad, el jefe de contabilidad. Si va a ser el gerente administrativo, cualquier rol que esté preparado para no hacer un papelón, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que darle un rol de acuerdo a sus capacidades, conocimientos y experiencias. Y lo otro que también es otra trampa es no establecer las condiciones de trabajo. Y cuando me refiero a condiciones de trabajo, estoy hablando de salario, cuánto le voy a pagar, estoy hablando de vacaciones, estoy hablando de días de estudio, estoy hablando de todas las condiciones que uno acuerda con cualquier empleado. Entonces, también es una trampa que muchas veces los miembros de la familia se incorporan a la empresa sin tener establecido estas condiciones de trabajo. Y en este sentido también es muy recomendable que esas condiciones se parezcan lo más posible a las condiciones de mercado. O sea, no es bueno incorporar a un hijo y pagarle mucho más o mucho menos de lo que correspondería a esa tarea a un miembro no familiar. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo con las vacaciones, lo mismo con el salario, lo mismo con cualquier privilegio.
Los miembros de la familia también que ingresan en la empresa familiar tienen alguna ventajita. Lo que pasa es que esa ventajita o privilegio o beneficio no puede ser muy exagerado porque produce un efecto negativo en el resto de la empresa. ¿Qué actitudes tenemos que ver que tengan los miembros, los jóvenes para ingresar a la empresa familiar? Primero, un compromiso con esta actitud, con esto que va a ser un pececito en la pecera, ¿no? Entonces, que está comprometido a dar lo mejor de sí, ¿no? O sea, hacer bien el trabajo, a tratar de ser ejemplar. Y eso tiene que ver también con la responsabilidad. O sea, tiene que tener compromiso y responsabilidad. Estas son dos actitudes que los padres cuando ingresan a un hijo tienen que ponerlo bien en claro y antes de que ingrese poner digamos, en claro que son cosas que son un requisito que es bueno para él y bueno para la empresa y bueno para la familia. Y por último, la humildad. O sea, la humildad, porque yo digo que es importante una actitud de humildad. Y porque cualquier hijo de la familia que, si transcurren las cosas normalmente, es el futuro, o hijo, varios, estoy a uno, lo que sea, van a ser los que van a tomar el testigo de la empresa para que continúe, se tiene que ganar la gente. Se tiene que ganar el resto de la gente que forma parte de la empresa. Y la única forma de ganar es con humildad. Entonces, no puede tener esa actitud, yo soy el hijo del dueño, o soberbia, o mandando, no. O sea, es importante hablar con los hijos y señalar la importancia de la humildad. ¿Mm? La humildad para poder desarrollar un liderazgo. Entonces, esto en cuanto al ingreso. Y después tenemos la etapa más larga, y ahora les hablo de la etapa siguiente, que es trabajando juntos, porque es como que el ingreso es cuando comienza, pero en realidad lo más desafiante es la etapa de trabajar juntos. Entonces, para eso también tenemos que saber cuáles son los retos, cuáles son las características y aptitudes que debemos desarrollar. Ya cuando trabajan juntos estamos hablando ya de generación más grande, ¿no? De los padres más grandes, los hijos también, y entonces los retos son la cooperación y la comunicación. Porque acá se genera sobre todo en los hombres, cuando tenemos padres con hijos, hay un tema por afirmación de identidad, pero muchas veces si no se planifica y hay una buena comunicación, o salvo que haya muy buena afinidad, generalmente se producen conflictos entre padres y hijos. ¿Por qué? Porque el hijo quiere ganar su espacio y el padre muchas veces, digamos, no le da el lugar o quiere que las cosas se hagan como él las hizo, entonces el hijo quiere innovar, quiere cambiar y ahí se generan conflictos. Entonces el primer reto es que tiene que haber una buena comunicación, cooperación y comunicación. También tiene que haber respeto y empatía. ¿Por qué digo respeto? Respeto porque aunque sea un hijo joven, lo mismo tenemos que acordarnos de cómo éramos nosotros en esa edad. Y tenemos que respetarle su ciclo de vida, no podemos pedirle más de lo que puede dar, ¿no? Entonces tenemos que tener que, no solamente respeto, sino también empatía. Y esto es recíproco. Porque los hijos también tienen que respetar al padre, a los padres, y también tienen que tener empatía, saber ponerse en los zapatos del otro. Porque esto genera que la relación se haga más fluida. Otro aspecto otro gran reto que se tiene cuando se trabaja juntos es el manejo del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto se dispara de manera muy fácil en el ámbito de la familia. O sea, la mayoría de nosotros nos hemos peleado con nuestros hermanos, con nuestros padres, porque cuando no nos gusta, es como digo yo, somos sin filtro en la familia, ¿no? O sea, chao, lo que sale lo largamos. Bueno, esto digamos, esta facilidad para ir al conflicto, porque sabemos que el conflicto es una explosión y después se cura, porque digamos, no se rompe nada, porque en la familia hemos peleado por el cariño de los padres, por la bicicleta, por el auto, nuestros hermanos se pelean, pero después se arreglan, no es un conflicto que divide. Entonces, esta tendencia hay que manejarla porque también si no se puede ser peligroso. Y el otro gran reto que tenemos también en esto es la delegación, que muchas veces en la delegación los padres, o sea, digamos en ese aspecto, les cuesta delegar, ¿no? Entonces, la generación de los padres, o sea, los seniors, como llamo yo, ¿qué condiciones para trabajar juntos, de la siguiente generación, qué condiciones le tenemos que pedir?
Bueno, primero es un desarrollo profesional, o sea, que se formen profesionalmente para poder desarrollar ese liderazgo. Ese liderazgo se desarrolla trabajando bien y ocupándose de la gente, siendo humilde y tratando de desempeñar bien las tareas. Y el tercer elemento de la condición necesaria es que la siguiente generación sea emprendedora o innovadora. O sea, no tiene que venir para seguir haciendo las cosas como lo hacía el padre, ¿no? Sino que tiene que venir y ayornar a la empresa, tiene que venir y hacer entrepreneurship, como llamamos nosotros, ¿no? O sea, que es ser emprendedor dentro de la empresa, o fuera de la empresa con diversificaciones, pero tiene que tener esa iniciativa, porque todo empresario ha sido emprendedor, y es parte de la naturaleza del empresario, si no va a ser un mero administrador, y toda empresa que no crece empieza a morir. Entonces, y esto es algo que a veces se tiene naturalmente y a veces se desarrolla, pero es una característica que hay que fomentar. ¿Y cuáles son las actitudes que se recomiendan en la siguiente generación? Primero, una vocación de capacitación. Después, un espíritu de servicio, porque sin espíritu de servicio no se desarrolla el liderazgo. Y después, agilidad. ¿Agilidad para qué? Para conocer, para adaptarse y para cambiar. Entonces, estos son requisitos que vemos, y yo creo que me parece que son importantes para la siguiente generación cuando están ya trabajando en una empresa familiar y que hay que mirar con atención. Y eso si miramos a los hijos. Y si nos miramos nosotros los grandes, ¿cuáles serían las condiciones? Pues la primera condición es que tenemos que estar dispuestos a delegar. O sea, si vamos a incorporar a los hijos y los vamos a dejar hacer cosas menores y nos convertimos en un tabú que impide su desarrollo empresarial, profesional y personal, entonces estamos haciendo las cosas mal. Entonces, lo primero es aceptar de que tenemos que delegar. Lo otro, si vamos a delegar, tenemos que aceptar los cambios. O sea, las cosas no se van a hacer como las hacemos nosotros. Puede ser que haya diferencia de estilo. Y por esto de que hay que ayornar, entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar los cambios. Y si aceptamos los cambios, también tenemos que aceptar que los hijos cometen errores, porque nosotros no hemos aprendido sin errores. El que aprendió sin errores es el que no hace nada. Entonces, por eso también es importante que los padres sepan que tienen que estar dispuestos a aceptar errores y además aceptar nuevos roles. Los nuevos roles que cuando yo delego tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo, tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, y eso como condiciones. Y como actitud, la primera actitud que es importante es confiar. Confiar en los hijos que hemos educado, ¿no? O sea, si no confiamos en el hijo, entonces no lo traigamos a la empresa. Entonces tenemos que tener esa confianza. También tenemos que tener esa agilidad de conocer, adaptarse y cambiar, porque las cosas van a ir cambiando con la incorporación a medida que pasan los años y los hijos empiezan a traer propuestas, las cosas cambian. Y para eso también tenemos que tener paciencia. Paciencia para darle el tiempo a los hijos a que vayan adquiriendo la experiencia y conocimientos que nosotros ya tenemos, pero ellos no. Entonces, es como... Y también tenemos que aprender ese nuevo rol, ¿no? Entonces, estas son cosas que son importantes, y para poner una imagen, digamos, dejarles una idea de qué es lo que les estoy queriendo transmitir, imagínense, como dijo Esteban, soy piloto. Entonces, la imagen del avión es muy ejemplar pongo el ejemplo porque es muy útil para graficar esto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un avioncito chiquitito monomotor, a lo mejor sí, con un curso de pilotaje en el aeroclub local, puedo salir a pilotearlo. Ahora, si el avión, en vez de ser un avión chiquito, un Piper chiquito monomotor de avión escuela, tenemos un Airbus 320, obviamente, ¿quién va a pilotear? Si acaba de salir de la escuela del aeroclub de Comodoro con el carnet de piloto, ustedes se subirían a un avión piloteado yo recién me recibo y tengo que pilotear el Airbus 320. ¿Me lo dan? ¿Se suben al avión o no? Entonces, esto es un poco la gráfica. O sea, para poder pilotear hay que prepararse de acuerdo al tamaño de la empresa que tenemos. Lo mismo pasa como el avión. Comparen un avión grande con una empresa grande, un avión mediano, un avión pequeño. De acuerdo a su empresa son las experiencias y conocimientos que tienen que tener los hijos para poder pilotear bien esa empresa en el caso de que continúen, ¿no? Que quieran libremente continuar. Y esto tampoco no es solamente el tamaño, sino también, una cosa importante, la tecnología. Antes en los aviones, por ejemplo, de escuela, uno tenía
3, 4 instrumentos que eran muy fáciles de leer, ¿no? Altitud, velocímetro, combustible y alguna cosa que marcaba la tendencia digamos, de ascendente y descendente, pero no era mucho más. Hoy un avión escuela tiene toda la tecnología, es todo digital y tiene un montón de controles que, digamos, es el mismo avión con la misma característica, pero uno con toda la tecnología. Y es lo mismo que una empresa. Hoy puede ser una empresa pequeña, pero está muy actualizada. Obviamente pilotear una empresa, un avión con alta tecnología requiere más capacitación, porque si no, no sabe cómo manejar el instrumento, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Uno debe, más allá del tamaño, estar de acuerdo a la complejidad y al estado, digamos, de desarrollo profesional, aunque sea chiquita, puede estar muy desarrollada en cuanto a cómo se gestiona. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando y no comerme todo el tiempo, quiero darles cuáles serían las recomendaciones que les quiero dejar, ¿no? Entonces, un poco y dar lugar a las preguntas. ¿Cuáles son las recomendaciones para incorporar a los hijos a la siguiente empresa, a la empresa familiar? Primero es que tiene que haber formación. Esto yo cada día estoy más convencido que la formación de los miembros de la familia, en el sentido de que sepan qué responsabilidades, qué derechos y deberes le da el hecho de formar parte de una familia empresaria, es decir, una familia que tiene una empresa, es muy importante. Más allá de que se incorporen a trabajar a la empresa o no, porque pueden ser solo socios, pero tienen que ser socios que entiendan y que estén comprometidos con la empresa y con la continuidad de la empresa, ¿no? O sea, no solamente por un tema económico. Entonces, la formación de los hijos es muy importante. La formación de los hijos porque en algún momento van a formar parte de distinta manera en la empresa. Segundo, la evaluación. ¿Por qué? Porque para poder medir su desarrollo debemos evaluarlos. Entonces, por esto es tan importante lo que puse, que tiene que haber condiciones de ingreso, y roles y responsabilidades preestablecidas, para poder evaluarlos. Evaluarlos en el sentido, básicamente, para ayudarlos a desarrollarse y ser cada vez mejores. O sea, evaluarlos para que sean cada vez mejores pilotos, porque esos pilotos se van a hacer cargo del avión, que es la empresa nuestra. Entonces, necesitamos que sean buenos pilotos y para eso necesitamos evaluarlos. Después el respeto. Esto del respeto es esto de respetarse en el estado que está, respetar incluso sus conocimientos, o sea, no le exijamos más de lo que está capacitado. Entonces, por ahí hay que saber respetarse, y en la relación, sobre todo de padres a hijos, hay que guardar el respeto, sobre todo en el ámbito de la empresa familiar, porque no son pocos los casos en que trabajo y llego a una empresa y resulta que se tratan como en su casa, ¿no? Y frente a empleados o gerentes, y digamos, esto es una cosa que es muy mala. Entonces, el respeto, establecer que el respeto es importante, es una recomendación. La otra es la paciencia, digamos, porque lleva tiempo y no tenemos que ser ansiosos. Tanto la generación de los hijos como la de los padres tienen que estar pacientes. Y por último, la empatía. Entonces, yo creo que estos son algunos 5 aspectos, como yo digo, no existen las recetas, pero yo diría que estos son los condimentos para armar una buena receta de cómo incorporar los hijos a la empresa familiar y no tener conflictos o no perder la empresa. Digamos, eso sería un poco la conclusión. Bueno, dicho esto, quedo a disposición de ustedes. No sé si cómo estoy con el tiempo, Daniela, creo que vengo bien. Terminaste Perfecto, justo ya quedaría. Sí, 2 minutos. discúlpame, Esteban, sí. Así que bueno, si vos considerás, Ernesto, que ya estamos en tiempo de preguntas, Sí, lo dejamos a Esteban. Es lo más interesante, son las preguntas, así que... Perfecto. Bueno, Esteban, te dejo la Bueno, palabra. dale Ernesto, muchas gracias. Interesantísimo lo que nos planteás. Claramente las organizaciones y las empresas familiares son todo un desafío, ¿no? Y yo, bueno, están llegando algunas preguntas y algunas serán personales o en función de la charla. Voy integrándolas. La primera pregunta, y que se vive mucho, ¿no? Creo que hoy como nunca hay una diferencia en la cultura
de los jóvenes y de nuestros hijos respecto a las generaciones anteriores, ¿no? No vamos a ponernos a hablar acá ni de educación ni de valores, pero sí creo que claramente en las generaciones anteriores tenían todo un mayor ajuste a los que eran mandatos y al mandato del esfuerzo. Y hoy, sin hacer una crítica a eso, creo que hoy los jóvenes están los estamos criando en un marco de mayor libertad y buscando también un mayor balance entre el bienestar personal y el esfuerzo y el sacrificio y el para qué, ¿no? Y la verdad que entonces hay un conflicto muy importante, creo yo, que cuando el hijo no le interesa, o ve al padre que con tanto esfuerzo ha hecho la empresa, se lo valora, se lo reconoce, pero dice, yo no quiero esto para mí. Y entonces entra esta angustia de los padres, de la familia que pensó, que proyectó a los hijos o al hijo en la empresa, y el hijo se quiere ir a lavar platos a Nueva Zelanda, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de la angustia de los padres? Yo siento, en muchos casos que conozco, la angustia de los padres que sienten que los hijos no se interesan por la empresa familiar. Bien, muy buena pregunta, Esteban. Me encanta porque es un tema muy común. Vamos a ver. Primero, ¿por qué voy a dividir tu pregunta en dos aspectos? Una es, digamos, cómo son los jóvenes ahora, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo, que percibo en mi trabajo, es que muchos padres me dicen, bueno, pero yo me maté, me sacrifiqué, qué sé yo, y los hijos han sido educados en otro nivel, con otras comodidades, con otras exigencias, menos exigencias, entonces buscan este equilibrio, no quieren ser workaholic, ¿viste? De trabajar 7x24, quieren tener un equilibrio de vida, quieren tener su tiempo para los amigos, su tiempo para el deporte, no quieren estar trabajando los fines de semana. Bueno, ese es un tema más cultural, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, depende mucho de la educación que le hemos dado a los hijos. O sea, si le hemos dado mucho y exigido poco, y seguramente vamos a tener ese problema. Y bueno, es un problema que a lo mejor se puede solucionar con la maduración, ¿no? O sea, hablando y madurando. Pero por ahí no quieren esa vida. Y ahora vuelvo al otro aspecto, que es qué es lo que hemos sembrado. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos empresarios cuando van a su casa desahogan todos los problemas que tiene la empresa en la mesa familiar. Entonces, y tienen problemas, entonces, ¿qué es lo que ven los hijos? Que el padre se mata por la empresa, hace todo, se sacrifica, no tiene descanso, no tiene vida. Entonces, claro, los jóvenes ahora dicen, ¿ese es el ejemplo de vida que yo quiero? Entonces, no les interesa. Pero eso también es una responsabilidad de los padres de cómo le venden la empresa a los hijos. O sea, si yo voy y cuento todas cosas negativas en mi casa, y seguramente ningún hijo mío me va a querer ir a la empresa, porque nadie quiere ir a masoquearse a la empresa, a torturarse, a tener una vida mala. Pero si yo también, por eso los padres tienen que, de alguna manera, esto que digo vender, es contar las cosas buenas de ser empresario, las cosas buenas de tener una empresa, contar lo bueno qué es lo que le devuelve a la sociedad, que no solamente es para uno, sino que da fuente de trabajo, que da satisfacciones, que es exitoso, que es reconocido. Hay un montón de... Pero esas cosas generalmente no se cuentan. Uno en la casa va y vomita las cosas malas y las cosas buenas no. Entonces, un poco yo creo que tiene que ver en estos dos aspectos. La pregunta, entonces te la respondo. La primera es, ¿qué es lo que sembramos en casa educando a nuestros hijos y qué es lo que contamos nosotros a la empresa? ¿Qué conocen los chicos de la empresa? Nadie puede querer algo que no conoce. Lo que no conocemos no lo podemos querer. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como padres, si queremos que nuestros hijos se interesen en la empresa, es dársela a conocer. O sea, si no les mostramos la empresa, si no lo llevamos, le contamos, va a la empresa, conoce, ve y empieza... No digo que lo llevemos a trabajar, pero tienen que tener algún conocimiento. Porque, insisto, lo que no se conoce no se quiere. Entonces, conociéndolo, lo puede querer. Y es una opción, y tienen además libertad. La libertad es de poder optar qué quiere hacer con su vida. Pero esto no quiere decir de que la empresa no pueda continuar, porque en realidad la empresa, lo que sí tenemos que tener claro es si va a continuar, dónde van a estar nuestros hijos, en qué rol. Porque no es solamente gestionar y liderar trabajando. Puede ser
desde un directorio que no va a trabajar todos los días, pero es el que toma las decisiones de la empresa, o puede ser solo como accionista. Si yo tengo un socio accionista es una diferencia entre si es SA o no, pero digamos, si yo tengo un socio que está comprometido con la empresa y que quiere que continúe, y es un comprometido con la empresa, bueno, ese tiene su rol. A lo mejor su vocación es artística, ser médico y no tiene nada que ver con la empresa, pero sí participa y la empresa puede continuar porque a lo mejor puede ser gestionada o liderada por un miembro que no sea de la familia, que es un profesional. Pero esto también es parte de la educación y formación de los hijos, que sepan que no es solamente ir a trabajar en la empresa, sino que se puede participar de distintas maneras y tener los beneficios que pueden ser económicos o emocionales o de pertenencia o sociales o comunitarios. Hay infinidad de actividades que desarrolla la empresa y que pueden aportarle cosas positivas a los miembros de la familia. Incluso desempeños, por ejemplo, por ejemplo, la actividad de responsabilidad social empresaria o actividades filantrópicas que pueda hacer la empresa. Y bueno, esas actividades pueden ser desarrolladas por miembros de la familia que no están trabajando en la empresa. Típico puede ser, muchas veces, la mujer del fundador yo conozco muchísimos casos que están a la cabeza de esas actividades y tienen que ver con la empresa porque forman parte de la imagen de la empresa. No sé si te respondí. Sí, perfecto, Ernesto, muy claro. Y también referido a lo anterior, sería, con lo que comentabas, quería imaginar, me imagino que muchos llegan a la situación cuando ya el conflicto está, cuando ya la sucesión se tiene que plantear y no se planteó en tiempo, pero todo esto que decías vos recién, obligaría a estar pensando el proyecto y la sucesión desde mucho antes. ¿A qué edad de los chicos, de la organización, qué es lo aconsejable como para ir preparando a la empresa y a los chicos para esta realidad de empresa familiar? Bien, mira, primero la sucesión te la tenés que plantear, primero antes de la sucesión siempre tenés que plantear un plan de contingencia, el what if, o sea, ¿qué pasa si yo mañana me muero? O sea, vos como empresario tenés que tener esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Porque incluso quiere decir, che, todo lo que tengo yo está ordenado, alguien sabe dónde está todo, quién toma las decisiones, quién es mi gente de confianza. O sea, el plan de contingencia tiene que estar siempre. Sea la edad que sea, si tenés una empresa, digamos, que ya es una empresa, digamos, tenés que tener un plan de contingencia para la seguridad de tu familia también. Y el plan de sucesión es algo que, digamos, cuanto antes lo empieces, no te digo que lo hagas a los 30 años, pero si vos después de los 40, 45 ya podrías empezar a pensar. Porque los hijos, ¿cuándo le tenés que vender la empresa y empezar a trabajar en esto? Y yo a partir de que son adolescentes. Hay casos de que los llevan antes, digamos, depende de la actividad y si da para que los hijos vayan, si hay empresas que tienen plantas, que sea una empresa agropecuaria, los que son agropecuarios, y los hijos van al campo, todos viven en el campo o van al verano, o sea, de que tienen uso de razón están en la actividad. Si vas a una empresa industrial, por ahí no, depende de la actividad cuándo se pueden empezar a incorporar. Pero yo diría que a partir de la adolescencia, que empiezan a tener algún sentido, hay que hacer algún plancito para ir generando que la empresa pueda ser considerada una oportunidad por ellos. Y eso depende de lo que nosotros hagamos y digamos. No solamente lo que decimos, sino cómo actuamos. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Referido a esto, digamos, está como que hay dos partes, ¿no? Están los hijos que tienen que verlo como oportunidad, creo que de lo que decís rescato esto, ¿no? Quizás en otras generaciones los chicos tomaban esto como responsabilidad de que tenían que seguir con la empresa de los padres. Hoy en la formación, más allá de lo que uno puede hacer en familias individualmente, las generaciones nuevas ven todo como oportunidades y claramente hay que trabajar esto de empezar a plantearlo como oportunidades, ¿no? Y los segundos son los padres, y acá va la pregunta que te quería hacer ahora. Cuando comentabas el tema de la empatía, es fácil decirlo, pero cuesta muchísimo y uno ve de conocidos, de gente, de compañeros que ya son segunda generación, este convivir del fundador con la generación que entra es realmente una situación de mucho estrés, incluso más que nada para los chicos en general, sienten de que quieren cambiar cosas y el padre empieza con que esto se hizo así, siempre anduvo, no fue bien hasta acá,
¿Cómo ves de que hay que manejar ese conflicto? Bueno, es un poco las características que mencioné, ¿no? O sea, tiene que ver con la empatía, con la paciencia, con delegar. O sea, si yo, lo primero que tiene que hacer el fundador o el padre es sacarse la cabeza que no va a venir un clon. O sea, mi hijo, por más que sea mi hijo, no es igual a mí. Y aparte, es otra característica. Las características que tiene una segunda generación no son las mismas que el fundador. El fundador decide todo él, qué sé yo. Normalmente, en las empresas familiares de segunda generación ya no decide solo, sino que son varios, mínimo 2, o 3, o 4, o 5. Entonces, no es lo mismo. Entonces, pretender que las cosas se hagan como las hice yo y que me replique es una utopía. O sea, lo primero que tiene que hacer es saber de que el fundador, si yo ingreso, por eso yo hablo de los retos que tiene tanto la siguiente generación como la generación senior, o sea, el fundador o el que sea grande, digamos, el que va a ser reemplazado en algún día, o que no que va a reemplazado, que este es otro tema importante, porque muchos de los problemas que hay entre padres e hijos dentro de la empresa, cuando vos tenés un hijo capaz, que quiere cambiar las cosas, que quiere innovar, que quiere emprender, eso es la fuente de conflicto, más que cuando se entra en la zona de confort y hace lo que dice el padre y va tirando. No, los conflictos se producen cuando tenés hijos con iniciativa, emprendedores, innovadores, que quieren cambiar, que quieren mejorar, que son los segundos corredores de la posta, ¿no? O sea, cuando yo puse el ejemplo de la imagen de la posta de la carrera 4x400, es eso, o sea, el segundo es muchos fundadores, con esta imagen a lo mejor te voy a responder, muchos fundadores terminan la primera vuelta y quieren seguir corriendo la segunda vuelta, pero no se dan cuenta que en la segunda vuelta no tienen ninguna posibilidad de ganar, porque los competidores acaban de salir y están fresquitos, porque por más bueno que sea, a los 100 metros lo van a dejar parado, lo van a pasar como alambre caído. Entonces, tienen que saber. Y otra cosa que yo les digo siempre a los fundadores, a los seniors, nosotros, en mi caso, que ya tengo mis añitos, el futuro, y las empresas, cuando las proyectamos, tenemos una visión. ¿Quién tiene una mejor visión del futuro en una empresa para los próximos 5 o 10 años? ¿Una persona que tiene 60, 70 años o una persona que tiene 30 o 40, que tiene toda la vida por delante? O sea, hay dos cosas. Los competidores en el mercado son más jóvenes y los jóvenes tienen mejor capacidad que nosotros para ver el futuro. ¿Nosotros qué tenemos? La experiencia y la sabiduría que nos da la experiencia. Pero nuestro horizonte es mucho más corto. Entonces, eso es otro aspecto que hay que entender, que los seniors tienen que entender. Entonces, para que no se produzcan estos conflictos, son cosas que hay que hablarlas, son cosas que tienen que tener claro. O sea, que esto es por eso yo lo pondría a ti, es un win-win. Acá no es que el padre, si quiere imponer algo, va por mal camino. O sea, hay que saber resignar, hay que saber que hay que buscar siempre lo que es mejor para la empresa y para la familia. Es lamentable, pero hay casos que, digamos, la relación padre-hijo se ve seriamente afectada porque están trabajando en la empresa y no han hablado de estas cosas, o se ponen muy intransigentes se ponen en vez de un win-win, un suma cero, ¿no? Yo quiero imponer y vos me imponés, y entonces genera conflicto. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Y la forma de evitarlo es hablar todas estas cosas y poderlas hablar antes y durante y generar una buena comunicación. Porque otra de las claves de las empresas familiares para que puedan ser exitosas es que tiene que haber una buena comunicación entre los miembros de la familia. Ok, Ernesto, muy claro. Siguiendo con tu ejemplo y para cerrar la respuesta recién, digo, en la posta sería muchas veces la empresa, entra el hijo y quieren correr los dos juntos y empiezan a competir, padre e hijo, en carriles, para mostrarse al otro lo que puede hacer. Claro, no larga el testigo, ¿viste? Yo tengo ahora no la puse, claro. Pero tengo una imagen del fallido, ¿viste? Que va uno y no larga el testigo y sigue corriendo y no lo larga, entonces ahí se pelea una pelea, andate, qué sé yo. Porque eso es otro tema, cuando el senior no le da lugar, es como que te convertís en un tapón, y si tenés un hijo capaz, si no tiene la posibilidad de desarrollarse y progresar, se va.
eso es lo que muchos fundadores o seniors no se dan cuenta. Que tienen hijos capaces, que por egoísmo, por no ver las cosas, ver una realidad que es de sentido común, se pierden un capital humano y profesional excelente y la empresa por ahí después no continúa por una tosudez del padre, ¿no? Bueno, Ernesto, la verdad que muy claro todo. Te agradecemos la participación en esta Expo Industrial y la primera virtual. La verdad que creo que queda claro y me parece que el mensaje a las empresas, a los comercios de la región de Comodoro y de la cuenca del Golfo San Jorge es esto. A veces estamos muy preocupados con cómo conseguir los fondos, cómo pagar los salarios, cómo conseguir tomar gente, cómo adecuar la empresa. Y creo que el tema de darnos cuenta que tenemos una familia que va a atravesar en el presente o en el futuro la empresa, a veces queda para el último lugar, ¿no? Así que, nada, creo que el mensaje hoy es, en la agenda de la empresa y en el plan, en la estrategia de la empresa, hay que poner este tema desde el inicio y de a poquito para que no nos agarre después cuando o hay una fatalidad o realidad es necesario hacer la transición y no estamos preparados, ¿no? Te agradezco mucho tus últimas palabras y agradecemos tu participación. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Esteban, y a Expo por haberme invitado a participar. Para mí es un placer hablar del tema que me apasiona y ayudarlo. Y ya ahí les dejo mis datos de contacto. Si alguien se quedó con alguna pregunta, no tengo problema, me puede escribir y con gusto se la respondo. Así que quedo a disposición a disposición de todos los participantes de esta importante primera Expo virtual de Comodoro. Así que felicitaciones. Y para mí ha sido un placer y un honor poder haber participado de esta exposición. Muchísimas gracias. Bueno, Ernesto, la verdad que ha sido un gusto tenerte, también tenerlo a Esteban como moderador. Así que les agradezco, estuvo muy interesante la charla y seguramente en alguna otra expo lo vamos a volver a convocar. Bueno, yo aprovecho, además de darles las gracias a ustedes, darles las gracias a toda la audiencia que se ha podido conectar. Y les pido que sigan atentos a la expo porque hay muchas cosas muy interesantes para ver. Y bueno, estamos viéndonos en cualquier momento. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.